Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto reencontrarme con ustedes. Comenzando una nueva edición de Agenda Abierta junto a el diputado Walter Cervini, hombre canario del Partido Colorado, por supuesto, y a quien, antes que nada, le deseamos muy feliz año. ¿Cómo le va, Cervini? Le damos la bienvenida, buenas noches y gracias por estar aquí. No, bueno, primero que nada, muchas gracias. Feliz año para ustedes también, para todo el equipo del canal. Felicitaciones por el laburo que siempre hacen y bueno, saludar a toda la audiencia. Es un gusto arrancar el año estando en contacto. Nosotros somos de los que no paramos, no tenemos licencia, así que en cualquier fecha siempre venimos y nos gusta estar en este contacto porque el intercambio de lo que se hace y de lo que viene tiene que ser en conocimiento de la audiencia, así que gracias a ustedes por la invitación. Arranca bien por lo pronto en Canelones, Ciudadanos colocando una ficha en un punto que ha sido estratégico hasta el momento y uno visualiza que lo va a seguir siendo, por lo menos en este año con el tema COVID-19. Hablo de la Dirección de Salud y así está el doctor Diver Fernández que representa a Ciudadanos. Sí, es así. Tuvimos el gusto de estar acompañando a Diver, quien estaba alternando la banca, estaba en la línea de suplencia en nuestra banca en la Diputación y estuvo participando activamente allí. Y bueno, también lo que vale la pena destacar es el trabajo de otro compañero de partido que es de otro sector dentro del partido, como es el doctor Diego García, que a nuestro criterio y creo que reconocido por muchos, realizó un gran trabajo, entró en un momento crítico de pandemia, en donde se puso el trabajo al hombro, salió a recorrer con pie a tierra el departamento y la verdad que fue toda aquella parte en donde se mejoró lo que fue el sistema de vacunación de COVID. Me acuerdo que cuando fui a la asunción de Diego en ese momento, les habíamos solicitado el vacunatorio en 18 de mayo, habíamos solicitado una silla de ruedas para el Polideportivo de Las Piedras, en donde se estaba vacunando y no había, y habíamos solicitado en coordinación con Noemí Puritano el vacunatorio para San Jacinto y fue compromiso de Diego y se pudo llegar a esa solución a la gente, así que un saludo grande para él, agradecerle por el trabajo que hizo y destacarlo. Y bueno, en ese cierre de etapa se abre la posibilidad de que ingrese nuestro compañero Diver Fernández, que por supuesto es una persona de mucha trayectoria, que ha trabajado en cargos de gestión, estuvo en el INAME, estuvo en la Intendencia de Canelones, tiene un conocimiento importante de lo que es el tema administrativo y bueno, su profesión de doctor de toda la vida lo hacen ser una de las personas más idóneas para el cargo y con ese don de gente y esas ganas de trabajar y ese ánimo del médico del interior de estar siempre en el territorio, en los lugares donde se necesita, sabemos que va a ser un excelente trabajo. Para nosotros es un activo muy importante, Diver Fernández, que es de Tala, para comunicarle a la gente que no lo conoce o que no se acordaba. Entonces tiene esa mirada de centralizar hacia todo el departamento. Para Ciudadanos es un orgullo tenerlo y poder tener otra posición en el gobierno en donde podamos demostrar gestión, que estamos seguros que lo vamos a poder hacer y bueno, dentro de muy poco tiempo ya se van a empezar a ver los resultados del trabajo de Diver, ¿no? ¿Cómo está Ciudadanos en el departamento de Canelones? Bueno, yo pienso que usted hablaba recién de gestión. Me enteré que también estuvo realizando una gestión para el cajero en Toledo. Lo hizo en su momento en 18 de mayo y en ambos resultados fueron positivos, o en ambas gestiones, mejor dicho, los resultados fueron positivos. ¿Es esa un poco la tarea del diputado Cervini? Más allá de abordar temáticas nacionales y exclusivamente tal vez legislativas, también hay que estar atento con la oreja bien abierta para lo que pide la gente. Bueno, a ver, vos me conocés, Renzo, yo soy de pie a tierra. No, lo primero es el trabajo en el departamento con la gente para completar la esencia de lo que es uno. Yo ingreso en la política con el rol de utilizar la política en el buen sistema, en el buen nombre de la palabra, como una herramienta para generar mejoras en la calidad de vida de la gente. ¿Qué entendemos con esto? Que hay que llevar los servicios a los lugares donde no se tienen. Específicamente cuando nos reunimos con Max Apolinsky, integrante de Ciudadanos también, hoy representándonos en el directorio del Banco República,
fuimos con la solicitud específica de 3 cajeros automáticos que se necesitaban. Uno, que vos no nombraste y que es un caso muy conocido. ¿Te acordás cuando se explotó el cajero pegado a la comisaría de Progreso en el periodo anterior, que el ministro del Interior era Bonomi? Bueno, allí explotaron el cajero que estaba pegado a la comisaría y nunca más se repuso. Hoy ese cajero está instalado, está funcionando ya hace bastante tiempo porque se abrió en simultáneo con el de 18 de mayo. 18 de mayo, consolidada como ciudad de las 4ª en importancia en población en el departamento de Canelones, con un desarrollo muy importante, en donde hasta el día de hoy se sigue agrandando. Cuando tengamos el último censo vamos a tener los datos específicos, pero supera las 30.000 personas. Necesitaba tener el servicio de cajero y Toledo, con la densidad de población que tiene, no contaba con el servicio del cajero del Banco República y era fundamental. En ese sentido, pedimos esas 3 solicitudes y vuelvo a agradecer el trabajo de Max Zapolinsky, que fue quien se abanderó con este tema y pudo dar la respuesta a una solicitud que los vecinos nos trasladaban, que como legislador departamental, por supuesto, lo hacía cuando era edil, lo hacía en todo momento. Uno tiene que estar en la calle escuchando la necesidad de la gente y tratando de articular para poder hacerlo. Me parece de orden que el legislador del departamento identifique esas necesidades y si puede aportar para articular en soluciones, lo tiene que hacer. ¿Qué pide la gente? ¿Qué pide la gente hoy? Bueno, naturalmente que en muchas de las ciudades lo que se está pidiendo son los servicios que se necesitan, los que hacen falta. Hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio el tema de la pandemia, empezamos con un cierto número vacunatorio y después empezamos a hacer las gestiones intercambiando. Allí lo contaba recién con Diego García, que estaba en ese momento, y como les vamos a hacer con Diver ahora, en donde ya se empezó la campaña de vacunación, en donde Diver está haciendo como director ya una planificación de cómo se va a hacer, y la idea es llevarlo a las distintas zonas y que la gente pueda tener respuesta a esa necesidad. Con los cajeros, era una política del Frente Amplio, era reducir el número de cajeros automáticos y de sucursales, lo vimos todo, había sucursales del Banco de República que se cerraron, y nosotros entendemos que era necesario descentralizar, era necesario llevarle a la gente que no está tan acercada a las capitales, a las ciudades, a donde está el movimiento, a que tengan los mismos servicios, que no se tengan que desplazar hacia otros lados. Es injusto para la persona que vive ahí, para el comercio local, una cantidad de factores. Entonces, como legislador, como diputado, planteamos esas necesidades que tenemos, como por ejemplo lo hacemos en intercambio en el trabajo con ACE, tanto con el presidente como el vicepresidente, con Cipriani, con Marcelo Sosa, que es de la Ciudad de las Piedras, es vecino aparte. Allí se ha llevado mucha actualización a las policlínicas. ¿Lo escucha el resto de la coalición, el Partido Colorado? Sí, claro. La coalición logró tener ese intercambio. Si bien los ministerios están integrados por representantes de distintos partidos, de hecho del ministro, del subsecretario, hacia abajo, se ha logrado ese intercambio y existen canales abiertos para hablar de los temas que nos parecen que hay que solucionar. Por supuesto que hay algunos que se podrán y hay otros que escaparán al presupuesto, pero uno siempre trata de, vamos a decir, hablando en lo criollo que estamos en Canelones, pechar para la gente, que es lo mejor que podemos hacer, mejorar esa calidad de vida. ¿Es siempre lo que importa en la política el presupuesto? ¿No hay a veces una cuestión humana, de vínculo, para realizar ciertas acciones? Bueno, el presupuesto es fundamental, también es fundamental gestionar bien, también es fundamental tener los equipos necesarios para llevar el trabajo adelante. Es todo un paquete, ¿no? No es tan fácil. Podés tener el presupuesto ideal, si no tenés la planificación y el equipo necesario para ejecutarlo, estás en un problema también. Entonces, lo mejor es tratar de optimizar, de tener un presupuesto acorde a las necesidades, una buena planificación y un buen equipo de ejecución. Y eso es lo que tenemos en Ciudadanos Canelones, que es lo que arrancó la pregunta, pero después nos ponemos a hablar de varias cosas. Nos encontramos en un momento en donde estamos trabajando bien. Desde Ciudadanos tenemos posiciones muy importantes en el gobierno de coalición. De hecho, Adrián Peña, que es nuestro líder, es ministro de Ambiente, que viene realizando una gestión
yo la calificaría que impresionante, porque los anuncios que fueron realizados en lo que es materia de agua potable y de saneamiento justamente para el interior del país, para descentralizar, para dar cobertura en los lugares donde no hay, superando la inversión los 500 millones de dólares. 500 millones de dólares es la inversión ambiental más grande de la historia que se hace en el Uruguay, y se está haciendo con un canario de San Bautista de Canelones, que es el ministro de Ambiente, que lo está llevando adelante. Arasatí, con la posibilidad de tener otra toma de agua distinta a lo que es el río Santa Lucía, llevándole agua a la zona metropolitana, a la zona que viene creciendo, que en verano se queda sin agua, que tiene necesidad de tener el agua en el grifo como lo tienen otras personas, y con el crecimiento de la Costa de Oro y demás no se da. Y justamente esa inversión es para ayudar a los que menos tienen, porque el que precisa el agua es justo la persona que no necesariamente tiene la plata para ir a comprar el bidón de agua al súper, ¿no? Nos metemos en temas nacionales y hay mucha tela para cortar, Servini, como se imaginará, pero tengo que hacer una pausa. ¿Me deja una tanda y seguimos? A la hora. Tanda y ya regresamos. No importa dónde estés, Canelones suena bien. Este verano viví los mejores recitales con entrada libre al atardecer. Buitres, Jaime Ross, Que no se apaguen las bombitas amarillas. Rada, Trueno, Luz Ferreira, Julieta Rada, Matías Valdés, Rosana Tadei, Camila Zapín, Anita Valiente y más. Un verano imperdible. Canelones suena bien. Gobierno de Canelones. Seguimos entonces y me daba pie en el tramo anterior, Servini, para charlar ahora de temas nacionales, evidentemente. Y hay un episodio que es la situación de H, ¿no? Y la manera en la cual Ciudadanos logra rápidamente dar vuelta a la página. Primero, y ante todo, ¿se equivocó H al recibir a Balbi en su despacho? Bueno, yo lo primero que quiero Sin destacar... cassette le pido, ¿eh? No, yo sé que usted es sin filtro y por eso sí. me gusta invitarlo y conversar en un mano a mano. A mí me gusta decir siempre lo que pienso y lo digo. Yo sinceramente conozco a Carolina H hace mucho tiempo y no tengo ningún tipo de duda que ella no estuvo involucrada en nada que se apartara a lo legal, ni tuvo ninguna intención de solucionar un problema de alguna persona que no se lo merecía, o es decir, hacer un trámite que no tenía que hacer. Eso lo doy descartado de plano porque la conozco hace muchos años. De todas maneras, la decisión un poco de Ciudadanos era tenés que dar un paso al costado. A ver, nosotros, ¿Por qué? Nosotros identificamos que había una situación en la opinión pública muy importante. Carolina tomó una decisión muy acertada, creo yo, que fue presentar la renuncia. Si bien ella hizo los informes en donde explicaba cuál fue su procedimiento y no tuvo nada que ver, entendía que estar en la órbita, porque hay que tener en cuenta que no es fácil estar en la situación que quedó ella, ¿no? En donde se ponía un manto de dudas. Hay que pensar también que uno tiene familia, estos temas te amargan, te van trabajando. Una situación muy difícil, ¿no? Yo creo que fue una decisión muy acertada,
sacar el centro del problema de ahí. Si el nombre de ella estaba siendo cuestionado, presentó su renuncia, y yo creo que desde Ciudadanos fue muy inteligente la salida, en donde rápidamente la noticia fue el nombre de Nicolás Albertoni, que es un activo muy importante que tiene el Partido Colorado y muy importante que tiene este gobierno de coalición, en donde es una persona de consulta a nivel internacional en política de relaciones exteriores, columnista de CNN, con magíster en relaciones internacionales. No es solo un técnico, es político. Él comenzó en las primeras elecciones de jóvenes del año 2007, cuando había venido de Salto. Y es más chico que yo, tiene 35 años, si no me equivoco, yo tengo 37, tiene mucho futuro, y para nosotros es importante que esa posición de relevancia, que es el subsecretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, esté bien representada por un colorado con mucha capacidad y que tiene mucho futuro, y que naturalmente Ciudadanos nos entusiasmó. No me acuerdo en qué medio, pero una nota empezaba diciendo win-win Ciudadanos, como que habíamos puesto una pieza clave, y la noticia fue de que entraba Nicolás y ya rápidamente se pasaba esa hoja, y tenemos mucho para trabajar. Yo creo que generó roces ese episodio con el sanguinetismo, digo por dos cosas. Primero, porque Sanguinetti sale a respaldar a H, y después porque se habla de que Ciudadanos, entre comillas, le robó Albertoni al sanguinetismo, que tenía raíces sanguinetistas. Eso lo sabe usted. Fueron esas las informaciones que se manejaron. Yo no puedo saber más que el propio Nicolás Albertoni, que el día de la conferencia de prensa dijo que que no le gustaba decir que era independiente, porque él entiende que él dijo, lo que se me viene a la cabeza es Colorado Independiente, pero no me gusta decir independiente porque para mí todos tenemos que tener una organización política, pero la verdad es que él no participó en las elecciones anteriores en lista. Sí, anteriormente estuvo hacia el lado de la 15, y después estuvo trabajando en allegados a integrantes a lo que es Ballistas, pero él ha sido persona de consulta de muchas personas del Partido Colorado y de otras tiendas también. Inclusive el ministro Adrián Peña ha trabajado en política internacional con respecto a lo que es el Ministerio de Ambiente, en consulta con Nicolás, y tuvieron reuniones, es decir... O sea, es una persona preparada. Es una persona muy preparada. ¿Ciudadanos siempre apuntó a eso en los cargos? Bueno, entendemos que sí, entendemos que tratamos de buscar la mejor combinación entre políticos y técnicos. Ciudadanos llegó con una cantidad de técnicos impresionantes, llegó con gente muy preparada. Tenemos un ejemplo muy latente de personas que integran nuestro sector, que están gestionando, que están haciendo un trabajo excelente. Tenemos a Alejandro Stipanisic de Ciudadanos, presidente de ANCAP, la empresa más importante del país, la empresa pública más importante del país. Y del desastre que era ANCAP, en donde los uruguayos del año 2010 hasta el 2019 pagaron $800 millones de sobrecosto, es decir, que pagábamos el combustible más caro de lo que nos salía, pasamos a $200 millones de ahorro en 2 años, en donde pandemia por medio, sin ganarle al combustible, es decir, subsidiándolo. Entonces, si habrá cambiado la gestión de ANCAP, si era verdad que nosotros decíamos que era un despilfarro y que las cosas se estaban manejando mal, y Alejandro Stipanisic es una persona de Ciudadanos y está llevando adelante esa política de renovación y de optimización de recursos en ANCAP. Entonces, tenemos un capital muy importante de trabajo. La tiene y abro paréntesis, ya que estamos hablando de eso, la tiene brava Stipanisic con la Federación de Trabajadores de ANCAP, ¿no? Con el gremio, con el sindicato. Desde el vamos. Ahora está complicado, por ejemplo, porque hay paro en la tablada y hay estaciones de servicio de Maldonado a Punta del Este que se están quedando sin combustible. Bueno, ¿Usted siente que han sido complejas las relaciones gobierno-sindicato? Ya ahí la pregunta la hago un tanto más amplia, ¿no? Exclusivamente con ANCAP. Pero con ANCAP en particular han sido varios los sucesos, ¿no? No, está perfecto. Se pueden dar en varios ámbitos. Yo, como ballista, entiendo que los sindicatos son necesarios para el trabajador en Uruguay. Muchas veces el sindicato se utiliza como herramienta política partidaria, que eso es lo entreverado. En el gobierno del Frente Amplio, los sindicatos tomaron una participación de decisiones en la política que creo que no corresponden al trabajo del sindicato en sí, que lo que tiene que hacer es articular las condiciones del trabajador con la empresa y representarlos. ¿Qué es el trabajo que tiene que hacer como Colorado y Ballista? Y lo apoyo y es necesario, porque
hay que saber que capaz que hay alguna empresa que no hace las cosas bien y el trabajador tiene que tener un respaldo, y el sindicato es un respaldo. Ahora, si un gobierno deja meter... ¿Por qué nunca se hicieron las reformas de la educación en los gobiernos del Frente Amplio? ¿Cuáles fueron las declaraciones de Mujica con respecto al sindicato, a FENAPES y lo que decía? Le trancaron todas. Educación, 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 nunca se pudieron hacer. Ahora lo estamos haciendo, claro, hay un enfrentamiento tremendo, porque se toma como algo político. ¿Me explico? Entonces, cuando las cosas se toman de esa manera de la política, de trancar, de entorpecer, es complicado, porque se traslada a la sociedad, se deja ver. A veces reniego cuando la gente dice, los sindicatos trancan todos, son todos malos. No necesariamente. Hay sindicatos que hacen muy bien sus cosas y trabajan bien, y hay sindicatos que se pasan de las atribuciones que tienen que tomar y quieren tener decisiones en el gobierno. Y acá esta coalición llegó para decir, acá en la educación va a mandar el gobierno electo democráticamente que votó a la gente. ¿Ahí está el candidato de Ciudadanos? ¿En dónde? ¿Robert Silva? Bueno, Robert es un activo que tenemos en el partido. Está imposibilitado de hacer política partidaria por su cargo, naturalmente. Pero en algún momento... Bueno, yo creo que Robert tiene un desafío importante porque él está con la transformación de la educación al hombro. Entonces sería muy importante que él pudiera demostrar los cambios. No te olvides tú que si fuera a ser candidato, tendría que renunciar antes, inclusive, por la imposibilidad que hay de hacer campaña estando en sus funciones. Yo creo que tenemos que analizar, es un activo, fue candidato a vicepresidente con Ernesto Talvi, propuesto por Ciudadanos, naturalmente, es un activo que tenemos. Todavía no entendemos. ¿Le gustaría que fuera? Entendemos ahora que no es tiempo de hablar de candidatos. No es tiempo de hablar de candidatos. También, hoy mañana estuve en una nota, me preguntaban, bueno, vos que trabajabas con Adrián Peña, el candidato va a ser Adrián, el ministro. Y bueno, nosotros de Ciudadanos estamos en la posición en que estamos trabajando en el gobierno, estamos laburando y demostrando gestión. Naturalmente, hoy no hay, Renzo, no hay un líder impuesto en el Partido Colorado. Me decís, Walter, ¿quién es el líder del Partido Colorado que va a ser? No hay una figura. Yo te puedo decir quiénes son los que están trabajando y organizando. Nosotros tenemos de líder y coordinando en Ciudadanos al ministro Adrián Peña. Hoy se ve como candidato y mucha gente sí y otra gente no. Tenemos a Robert Silva trabajando en la educación con imposibilidad de hacer política. Y vos decís, lo ve de candidato, hay gente que sí, hay gente que no. Para mí, el que la gente va a identificar como candidato, como líder del partido, va a ser quien gane la interna. Recién ahí vamos a tener algo sólido impuesto en la gente. ¿Por qué? Porque el compañero nuestro que vaya a ser candidato va a tener que hacer campaña, va a decir, yo quiero ser candidato a presidente y precandidato a presidente, y a partir de ahí va a trabajar y va a hacer su campaña y se va a hacer conocer para que la gente lo identifique. Ahora, la pregunta que es linda, de cómo está el Partido Colorado, y yo hago un análisis muy rápido, y estamos cerca de las fechas de antes de que viniera Talvi, y hoy estamos mucho mejor que hace 5 años. Tenemos una bancada de diputados que está trabajando de gran forma, una bancada de senadores que está trabajando de gran forma. De Ciudadanos, por ejemplo, de los 10 legisladores, 8 diputados y 2 senadores, hay 8 que por primera vez estamos en el Parlamento con una fuerte renovación, y estábamos preparando ahora hace poco en el grupo, en la rendición de cuentas de cada uno, del trabajo que ha hecho, y estábamos resumiendo porque no nos entraban las cosas. Y tenemos el director departamental de salud que arranca ahora, y tenemos el presidente de ANCAP, y tenemos a Robert en la educación, y tenemos a Adrián en el Ministerio de Ambiente, y así seguimos con una cantidad de compañeros que nos están representando, el trabajo que vienen haciendo en el Ministerio de Ganadería, Matos el ministro, los directores, el de la granja, Nicolás Chiesa, tenemos a Riston, tenemos a Luis María Carrese, es decir, toda gente joven que viene haciendo una gestión muy importante. Lo que ha hecho Nicolás en la granja, acá en Canelones lo conoce bien. Todos esos compañeros que están trabajando están demostrando gestión, y eso nos hace ver que estamos mucho mejor que hace 5 años y que problemas de candidato en el Partido Colorado no va a haber. La última, para cerrar. ¿Habrá coalición o no habrá coalición, ya hablando en modo electoral? Porque lo decíamos recién, con el candidato o precandidato a la presidencia. Le cambio la pregunta y le digo, intendencia, ¿habrá coalición o no? Bueno, yo creo que sí.
Yo creo que sí. ¿Por qué el creo? Nosotros de Ciudadanos, y porque hoy en día, por lo menos es lo que percibo, el ciudadano de Uruguay, el votante de Uruguay está identificando dos bloques. Y no es una situación muy ajena a la región a nivel internacional. Hay un bloque que apoya a la coalición Frente Amplio, que es una coalición de partidos que están reunidos en el partido Frente Amplio, y hay un bloque que es votante de la coalición, ya sea a través del Partido Colorado, a través del Partido Nacional, a través de Cabildo Abierto, el Partido Independiente o el Partido de la Gente. Este bloque tiene el alambrado entre los partidos cada vez más bajo, y el votante se va a inclinar según se identifique con el candidato de cada lugar, pero tiene bien claro que va en un bloque de coalición, que es un país con un modelo distinto al modelo que plantea el Frente Amplio. Entonces, nosotros no podemos dejar de escuchar al votante, y el votante nos dice, muchachos, ustedes llegaron al gobierno a nivel nacional con una coalición. En el gobierno departamental, por la Constitución, no hay la posibilidad de tener un balotaje. Entonces la coalición la vamos a tener que hacer antes, porque es la única posibilidad de cambiar el modelo de gestión que tiene el Frente Amplio en Canelones, que viene desde el 2005 y que ha tenido los resultados que ha tenido. Una intendencia que acaba de pedir el voto para el 13º fideicomiso, endeudando al departamento en más de 420 millones de dólares hasta el año 2049. Con 80% de ingresos comprometidos para funcionamiento, con un peso impresionante de funcionamiento, en donde naturalmente, que lo que nosotros decimos, los cargos de confianza, las subdirecciones, las direcciones, las compensaciones, toda la cantidad de gente que ha entrado a trabajar en la Intendencia, se está llevando una parte importante de esos ingresos, 80% de funcionamiento. 13% quedó comprometido para pagar los fideicomisos y queda solamente un 7% para ver qué se hace en la Intendencia. Entonces hay gente que nos dice, muchachos, únanse, presenten los candidatos y el votante de la coalición va a ver si va con el candidato colorado, si va con el candidato blanco, si va con el candidato de Cabildo. Y ahí va a elegir. No podemos desconocer lo que nos pide la gente y tenemos que tener una propuesta, una opción. Para mí, tiene que estar acompañada con una usina de propuestas, porque no es presentarse con una coalición a competir por competir, sino que tenemos que presentar el modelo de intendencia que queremos nosotros. Y ahí se enfrentarán los dos modelos, pero con una chance real de poder ganar la intendencia de Canelones, y más sin tener al futuro precandidato en la competencia, porque Yamandú Orsi tuvo la capacidad de generar una muy buena imagen utilizando una infraestructura impresionante de comunicación de prensa en la Intendencia. Yo no sé si usted sabía, pero la Intendencia de Canelones tiene más funcionarios en prensa que todos los cables de Canelones juntos trabajando. Y no es un canal de televisión, es una Intendencia que tendría que estar arreglando los pozos, las luces y las cunetas. Pero bueno, cada uno hace la gestión que quiere. ¿Pero qué logró con eso? Transmitir una imagen en donde tuvo una buena aceptación y por eso ganó en la elección anterior. No estando Yamandú Orsi con la posibilidad de todos los partidos de coalición unirse para ir a competir con propuestas para Canelones, para mostrar a otros departamentos, creo que tenemos una chance cierta de cambiar la realidad de Canelones, y en lo personal estoy trabajando para eso, y desde el sector ciudadano lo planteamos al partido porque creemos que tiene que ser en los 19 departamentos. Servini, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ustedes, un saludo grande a la audiencia, que tengan todos un muy buen año. La pausa y ya continuamos con esta agenda abierta. No importa dónde estés, Canelones suena bien. Este verano viví los mejores recitales con entrada libre al atardecer. Buitres, Jaime Ross, Que no se apaguen las bombitas amarillas. Rada, Trueno, Luz Ferreira, Julieta Rada, Matías Valdés, Rosana Tadei, Camila Zapín, Anita Valiente y más. Un verano imperdible. Canelones suena bien. Gobierno de Canelones.
Amigas y amigos, con esta agenda abierta, y lo hacemos ahora en este segundo tramo del programa junto al edil departamental Yamandú Costa, del Frente Amplio, por supuesto. Costa, feliz año antes que nada. Gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo anda? Gracias, Renzo, de la primera entrevista que damos. Feliz año para ti, para todos los trabajadores del canal y la audiencia. Bueno, un año por delante. ¿Dónde hay que colocar la mira política, Costa? Bueno, y un año que muchos hablan de fundamental, bisagra, sí, por el tema candidaturas, precandidaturas, objetivos a concretar, prioridades, manera o forma, por utilizar un término que a usted le va a gustar, de pararse en la cancha. Claro, ¿no? Exacto. Bueno, Renzo, lo hemos hablado más de una vez. Yo creo que el Frente Amplio, que es la principal fuerza política del país, tiene un rol fundamental, que es evitar el deterioro de lo que es la implantación de una implementación de un modelo neoliberal, un modelo económico con falta de transparencia en cuanto a todo lo que podemos decir, pero también con horrores muy groseros de parte del gobierno nacional, en donde lamentablemente a nivel internacional estamos quedando como los peores de la clase, y esto no se sostiene. Nosotros necesitamos tener un Frente Amplio activo, movilizado, un Frente Amplio que diga las cosas que hay que decir, y ya pasó el periodo de hacer el duelo que perdimos en las elecciones nacionales, la autocrítica que a veces la hicimos y otras veces barrimos para abajo la alfombra. Yo soy un hombre de autocrítica porque creo que parándonos sobre los errores los podemos mejorar, y reconociendo los errores los podemos mejorar, pero el rol del Frente Amplio en este momento es un rol de oposición. Tiene que ser un claro rol de oposición en donde se digan las cosas por su nombre y se diga hasta aquí se llegó y más de aquí no se avanza, porque los retrocesos que estamos teniendo en todo sentido, en la institucionalidad, en la democracia, en la cristalinidad, en la economía, nosotros vemos alarmantemente cómo anuncian con bombo y platillo que se sigue creciendo económicamente en el país, con cifras récord de exportación y de ingresos de divisa al país. También se sigue creciendo con depósitos de residentes uruguayos en el exterior, pero se sigue creciendo en desigualdad, en pobreza, en gente comiendo en ollas populares, en gente sin trabajo, en trabajo precario, en que cada día la carestía hace que nos cueste más llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que el rol que debe cumplir nuestra fuerza política es un rol de decir, hasta aquí llegamos. Y junto con las fuerzas populares, organizados y movilizados, cosa que nos impedía la pandemia, necesitamos instalar lo que es un nivel de construcción de un modelo diferente al que tenemos. Porque no alcanza con decir, deja que esto se va a caer por su propio peso, los puntos de aceptación del gobierno y en particular del presidente vienen cayendo a pasos agigantados y no llegan a terminar. No, tiene que terminar. La institucionalidad en Uruguay es muy firme, la democracia en Uruguay es muy firme, y tenemos que mirar para el costado. ¿Qué está pasando en Brasil? Hay gente de ultraderecha que no reconoce el triunfo de la izquierda, donde Lula, luego que lo metieron preso sin prueba, después lo liberaron porque ya habían ganado el gobierno en Brasil, se presentan las elecciones, ganan las elecciones y no quieren dejar que gobierne. Y como edil departamental viajamos a Pernambuco en el encuentro internacional de legisladores que se realizó en Pernambuco junto con otros ediles del Frente Amplio del Partido Nacional, y veíamos con asombro como en la puerta de los cuarteles en Pernambuco, en la puerta de los cuarteles habían manifestantes pidiendo a las Fuerzas Armadas que dieran un golpe en contra del gobierno democrático de Lula. Y ahora esta asolada, estas manifestaciones, estos desbundes a la democracia, a la institucionalidad, ocupando, como ocuparon el Capitolio en Estados Unidos, las fuerzas de ultraderecha, no reconociendo que perdieron. Fíjate qué falta de madurez y qué situación preocupante está pasando en toda América, en donde la derecha, no solamente que está acostumbrada a gobernar con golpes de Estado, lo ha hecho durante casi un siglo, sino que cuando pierden democracia no reconoce las pérdidas, desde Trump hasta Bolsonaro. Y yo digo, en Uruguay,
En Uruguay somos maravillosamente democráticos, defendemos las instituciones, porque el Frente Amplio, después de 15 años de gobierno, perdió siendo la fuerza política más importante. Todos se juntaron en contra del Frente Amplio y en un balotaje apenas si nos ganan por 30.000 votos. 30.000 votos es un barrio de Pando, es un barrio de Las Piedras. Sin embargo, el Frente Amplio reconoció la derrota, reconoció el triunfo de la derecha y la coalición de derecha, y así como defendemos nuestras ideas, también defendemos fundamentalmente la institucionalidad y la democracia. Y a eso nos vamos a dedicar en estos próximos años. ¿Por qué? Porque lo que está pasando a nivel de la torre ejecutiva, de Astesiano y todo lo que se abunda en información, eso es para que caigan no solamente ministros, en otros países caen los presidentes. ¿Cuál es nuestro rol? Defender la institucionalidad y evitar de que caiga el presidente. Costa, ¿cuántos años militando en política? Toda una vida, porque yo nací en un hogar comprometido con la izquierda. 4 generaciones de mi familia. Nací antes que el Frente Amplio, pero nací en un comité de base. En un comité de base del Frente Izquierda de Liberación, del Fidel. En 1966, mi casa en San Bartolo decía 1001 Fidel. Y el Fidel fue la primera unificación exitosa de la izquierda en Uruguay, un ejemplo que generó un germen o un pilar para la fundación del Frente Amplio en el 71. ¿Sabe por qué se le pregunto? Seguramente, y reconozco, que esta pregunta tal vez sea más orientada y dirigida hacia un politólogo o un sociólogo, pero también resulta interesante planteárselo a usted porque nació, me decía, en un comité. Los radicalismos, a mi entender, son malos de derecha o de izquierda, son malos. Radicalismos son malos. Y las dictaduras son malas, de izquierda y derecha, son malas. Ahora, ¿qué cree usted que pasa por la cabeza de esa gente que, porque le ofrecen un ómnibus, un baño, comida, desayuno, cena, va a atentar contra, como lo decía bien, la institucionalidad o democracia de un país? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Cómo es que se logran movilizar así las masas? Insisto, tanto sea de izquierda o de derecha, ¿cómo es que hoy aplaudimos un discurso radicalista, sea de izquierda o sea de derecha? Bueno, una cosa... ¿Qué pasa en el medio? ¿Se entiende la pregunta, verdad? Una cosa es tener un discurso radical y la otra ser radical. Para ser radical, como la palabra dice, hay que cambiar de raíz. Y el que ha cambiado de raíz es el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio no es radical desde el punto de vista del discurso. Es radical desde el punto de vista de la praxis. Y ha podido hacer lo que el Frente Amplio se propuso hacer y lo que, como conversábamos en alguna otra entrevista, lo que el poder del gobierno, que es un poder compartido, no es un poder absoluto, te permite avanzar. Estos radicales de derecha antidemocráticos y demás, vemos con preocupación que no solamente en América, también están floreciendo en otras partes del mundo. El propio conflicto ucraniano, el propio gobierno italiano, los neonazis en Alemania, en España. Vemos con mucha preocupación donde lamentablemente muchas veces captan a jóvenes que no han tenido experiencias políticas anteriores o la moderación política que le permite en definitiva darse cuenta que son utilizados y con ese radicalismo que no conduce a nada, porque hay que ver que ni siquiera en Estados Unidos lograron hacer nada, porque aquello que pasó, y esto que está pasando en Brasil, yo creo en la comisión, estoy convencido que Lula llega al gobierno con fuerte apoyo popular, que no solamente en las urnas, es con fuerzas sociales movilizadas, y eso va a impedir que esta ultraderecha florezca, como florecieron durante la dictadura. Recordemos que las dictaduras en el Cono Sur, en Brasil, en Argentina, Uruguay, en Chile, en Paraguay, eran parte de esto. Como no podían llegar al gobierno, daban golpes de Estado. Y esos golpes de Estado estuvieron durante muchos años para poder gobernar la derecha. En Brasil, estos mismos golpistas son los que ahora se disfrazan de, yo diría, activistas pro Bolsonaro, con la camiseta de Brasil, muy burdo todo aquello, porque
el símbolo de ellos es la camiseta de Brasil, la camiseta de la selección brasilera. La camiseta de la selección brasilera, uruguaya, es la camiseta de todos los uruguayos, no importa lo que pienses. Entonces, eso se mezcla, como tú decías, con mercenarios que en definitiva son provocadores profesionales que están para generar estos disturbios. Yo confío en el pueblo brasilero y confío en el gobierno de Lula. Creo que es de los ejemplos más brillantes que tenemos en América del Sur, un líder de la talla de Lula, que siendo trabajador metalúrgico, siendo dirigente sindical, llegó a gobernar el país más grande de América del Sur por lo menos, con un claro objetivo de, entre otras cosas, el hambre cero. No puede ser que el país mayor productor de alimentos tuviera la desigualdad de tener gente con hambre. Y con el plan hambre cero, Lula llegó a darle al pueblo de Brasil el sustento alimenticio necesario para después seguir avanzando en otros rubros. Y ha llegado a alfabetizar a pueblos enteros, descentralizó la universidad, y ha logrado Lula ser un líder positivo, ser un líder que yo diría que está llamado a jugar un rol inclusive mayor que ser el presidente de Brasil, un líder de la izquierda, porque no solamente en su teoría, en su capacidad que tiene de liderar las organizaciones sociales y políticas, sino en su capacidad de hacer. Hay que medir los líderes en su capacidad de convocar, pero también en su capacidad de hacer, en esa praxis que decimos. Y ahí se ve el verdadero radicalismo, lo que son capaces de cambiar las raíces, lo que son capaces, como decía Tabaré Vázquez, de hacer temblar hasta las raíces de los árboles. Hacemos la pausa, ¿le parece, Costa? Y ya regresamos con más Agenda Abierta. No importa dónde estés, Canelones suena bien. Este verano viví los mejores recitales con entrada libre al atardecer. Buitres, Jaime Ross, Que no se apaguen las bombitas amarillas. Rada, Trueno, Luz Ferreira, Julieta Rada, Matías Valdés, Rosana Tadei, Camila Zapín, Anita Valiente y más. Un verano imperdible. Canelones suena bien. Gobierno de Canelones. Seguimos con esta agenda abierta y seguimos junto al edil Frente Amplista Yamandú Costa, que, por cierto, Costa, ¿hacia dónde orienta o dirige su lista en lo que queda de este periodo? ¿Será, por ejemplo, candidato una vez más en Canelones? ¿Cuál es la fórmula con la cual se debe parar el Frente Amplio ante un eventual anuncio de que habrá coalición a nivel departamental? Vio que ya se viene hablando en varias ocasiones de que la coalición de gobierno puede replicarse en Canelones para disputarle el poder al Frente Amplio. Sin duda que la coalición, ya lo dijeron sus principales líderes, y en Canelones se está reuniendo habitualmente, va a estar presente en los 19 departamentos, pero en particular Canelones, pues sabemos perfectamente que Canelones es el fiel de la balanza, es el que inclina el platillo hacia un lado o hacia el otro, porque en la historia política del país, esta es la primera vez que el gobierno de Canelones es de un signo y el gobierno nacional es de otro.
porque siempre que ganaba Canelones, ganaba a nivel nacional. Como los márgenes ahora son muy pequeños, hay que analizar las últimas elecciones municipales o departamentales en Canelones, en donde el intendente Orsi gana por el 51%. 51% no es ventaja para nadie, cuando del otro lado no teníamos oposición. Los candidatos del Partido Nacional, de Cabildo, del Partido Colorado, no eran candidatos de peso y no hicieron mucha fuerza tampoco porque se la veían perdida. Todo el mundo sabía que el Frente Amplio renovaba en Canelones. Con un intendente consolidado, ganamos con el 51%. Eso no es margen ni ventaja para nadie. El Frente Amplio necesita no solamente gestionar bien estos años, trabajar por Canelones con los vecinos y las vecinas, porque Canelones es un país, tiene muchas dificultades, tiene muchas carencias y necesitamos seguir trabajando para mejorar la gestión de Canelones, y no solamente gestionar, sino que gobernar en clave de participación de la gente, porque la gente, en la medida que participa, se empodera de los proyectos y de alguna manera los defiende. Necesitamos, desde el punto de vista electoral, comenzar a trabajar en el año 2024-2025 con lo que en el año 2004 lo logramos por primera vez cuando pusimos a Marcos Carámbula en escena política, es llegar al gobierno de Canelones con múltiples candidaturas. Un Carámbula, perdón, y abro paréntesis, Costa, que lo he visto bastante activo. Sí. Generando allí algunas movidas con el resurgir de una icónica revista, por ejemplo. Lo he visto, por lo pronto, nuevamente instalado en la escena política. ¿A qué se debe eso? Primero que es algo que le pedíamos a Marco, nosotros hablamos muy seguido, hoy estuvimos un rato largo hablando y bromeando porque estamos en varios grupos de WhatsApp, y él, en la tranquilidad de su bello horizonte querido, me dejó esperando Carámbula, sabía, ¿no? No sé si se lo comentó. No. Porque teníamos previsto un programa y gentilmente, debo reconocerlo, habíamos concertado la entrevista, pero después le surgió un compromiso de carácter médico. Me dijo, al regreso de las vacaciones. Sí. Y bueno, ahora está disfrutando los nietos y viviendo una etapa muy linda. Y el haber refundado la revista La Plaza, que junto con Filiberto... Ahí está, La Plaza, exactamente. Filiberto Carámbula, el padre de Marcos, que inició, siempre fue un líder... Una revista de las piedras, ¿no? Un líder colorado, pero fue una revista de alcance nacional. Te hago una síntesis. La revista La Plaza surge en dictadura en el año 78, vendiendo unos números, distribuyendo unos números en la ciudad de Las Piedras, y terminó casi 3 años después cerrada por el gobierno dictatorial, vendiendo 25.000 números de la revista en todo el país. Una iniciativa que la llevaba adelante Filiberto Carámbula, que fue siempre un dirigente del Partido Colorado, y al salir de la dictadura hizo toda una especie de maduración fruto del trabajo justamente con sus hijos, con Marco y con Gonzalo, y terminó en la apertura democrática incorporándose al Frente Amplio y trabajando por derrocar la dictadura, y en una de su forma de hacerlo fue a través de la revista La Plaza. En la revista La Plaza escribía, entre otros, Perico Pérez Aguirre, Gonzalo Carámbula, el propio Marcos, y fue una especie de luz en la sombra, fue una claridad en plena dictadura que se le iba ganando todos los días un pasito a la democracia de la libertad, a través de la publicación que era mensual. En una de las últimas publicaciones, la última en particular, fue cerrado, clausurado por la dictadura, y se reedita ahora la Fundación La Plaza como una especie de corriente de pensamiento para fortalecer la institucionalidad, la democracia, los valores pilares del Uruguay, apuntando a lo que son las políticas medioambientales, desarrollo humano, inclusión, género, primera infancia, hambre cero. Entonces, nosotros lo hemos acompañado, Marcos, también en este proceso. Creemos que es un hombre que convoca y trasciende el Frente Amplio. Entonces, allá con el 2004, cuando
con Marcos conformamos el Compromiso Canario y salimos a aportar con la figura de Marcos la posibilidad de ganar por primera vez en Canelones, pedíamos al Frente Amplio candidaturas múltiples que sumaban, y esa sinergia entre dos candidatos, en aquel momento el doctor Galo y Marcos Carámbula, logramos por primera vez con candidaturas múltiples alcanzar el gobierno del Frente Amplio, y creo que por ahí está el camino. O sea que para usted, en la próxima, candidaturas múltiples. Candidaturas múltiples en donde el escenario de Canelones, que es tan heterogéneo, es tan diverso, tenga en la sumatoria de candidatos, programa único y candidatos que tengan sus perfiles, la sumatoria necesaria para no solamente ganar en Canelones, sino ganar con mejor margen que lo que ganamos ahora, y a su vez lograr en Canelones una verdadera transformación, porque Canelones es un país y es el país que más crece. El departamento que crece más en todo el país es Canelones, sigue creciendo en cantidad de población, sigue creciendo en infraestructura, sigue creciendo en empresas, sigue creciendo en turismo, sigue creciendo en lo que es toda la infraestructura. Bueno, vio que productivamente los fasoneros le han solicitado ahora una reunión al presidente, ¿no? Yo en eso realmente me siento... Digo, me consta porque sigue de cerca el tema, sí, y por eso se lo planteo. Estoy muy preocupado y ocupado porque veo con mucho dolor que algo que costó tanto construir, que es el desarrollo de la cadena aviar, que el epicentro es en Canelones, en donde la mayoría de los productores, de los fasoneros, de los que hacen la ración, de los transportistas, de los frigoríficos, de los ciclo 2, de los que plantan el grano, de las incubadoras, de todos los trabajadores, empresarios y productores, la inmensa mayoría está en Canelones. Para nosotros tiene que ser esto un tema de Estado. Ahora, sin defender... embargo, el otro día un actor político me decía que esa importación la habilitó por primera vez el Frente Amplio. ¿Eso es cierto? La habilitación en el marco del Mercosur, lo que se habita son cuotas. Nosotros el Frente Y eso lo hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que hizo fue poner cuotas, y la cuota que te limita. O sea, establecer topes, parámetros. La cuota que te limita, que vos no podés ir para arriba, no podés entrar lo que quieras. Entonces ahí cuotificaste lo que es el ingreso de pollo de Brasil y de Argentina. Bien. Primer tema. Y segundo, lo que hace este gobierno es derribar la cuota. Segundo tema, el Frente Amplio desarrolló la cadena aviar con inclusión. La cadena aviar era casi toda en negro. El Frente Amplio, a través de una caja negra, de una caja en la que te permitía ver la trazabilidad de la cadena aviar en Uruguay, evitabas el contrabando y evitabas la evasión fiscal y la evasión impositiva y la evasión de aportes al BPS. Eso lo logró el Frente Amplio, con crecimiento sustentable de la cadena aviar, que pasamos de 1 a 10, con inclusión, con cuotas. Es todo un combo que hace a la sustentabilidad de un sistema productivo que va, como decíamos, desde el campo al plato. Ahora, bien, y ahora este gobierno, ¿qué hace? Libera la importación de pollo de los países vecinos, en particular. O sea, la libera, en realidad le retira la cuota. Le retira la cuota y ingresa más pollo. Y cuando ingresa más pollo, no es para beneficiar a doña María, al vecino, que el pollo lo compró más barato. No, el pollo estaba en la góndola, no sabía si era pollo uruguayo o extranjero, pues te lo cobraban lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que ahí la ganancia se llevaron 4 vivos, amigos de lo que tomaron la medida de liberar, en perjuicio de toda la cadena aviar. Y por primera vez en la historia del país se juntaron productores, fasoneros, empresarios y trabajadores en la Sociedad de Fomento de San Jacinto, con una asamblea extraordinaria de propuestas en donde no solamente se dice sí a la cuota, queremos que exista una cuota, porque el mercado interno todavía tiene capacidad de crecer, necesitamos cuotas, pero las cuotas le ponen límites, y no puede ser que nosotros seamos el patio trasero de Brasil, cuando Brasil se tranca una exportación, nos metan pollo barato a Uruguay, que nos llega barato a doña María, que en el medio la hiperganancia se la queda 4 vivos. Eso perjudicando a toda la cadena aviar. Una cadena aviar que hace a la identidad del departamento de Canelones, porque te vuelvo a repetir, la inmensa mayoría de la cadena aviar está en nuestro departamento. Y entonces son fuente de trabajo, es la identidad. Vos cuando vas para San Bautista te encontrás con que la entrada a San Bautista... Usted sabe que le iba a decir eso, pollo y una gallina. Que estaba pensando en el Festival del Pollo y la Gallina, se me vino ahora a la cabeza, y estaba pensando en ese
enorme pollo que hay en San Bautista, tal cual. Es igual, y lo vimos con sumo dolor, el hecho de castigar con la justicia, castigar como un delito al productor de canelones, al productor chico, al productor familiar, que faenaba un lechón a fin de año para poder vender, porque es el aguinaldo. Nadie se hace rico vendiendo lechones o vendiendo corderos a fin de año. Los productores que venden corderos y lechones de canelones es como un aguinaldo, es simplemente como para poder llegar a pagar las cuentas. Pero no se autorizó eso, Costa. Bueno, finalmente durante toda la vida se vendió lechón. Se autorizó ahora. El año pasado se autorizó la faena. El año pasado, lo que hizo el gobierno implementando la LUC, la Ley de Urgente Consideración, fue, si te agarraban con un lechón faenado en tu predio o transportado para vender o para consumo propio, estabas cometiendo un delito. Y hubieron muchos uruguayos que fueron procesados por ese delito, no solamente en Canelones, sino en otros departamentos, y entonces eso llevó a que en el Parlamento, sin los votos del Partido Nacional, con los votos del Frente Amplio, de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, se votara la ley de faena predial y distribución para evitar de que vos, canario de Canelones, si faenabas un lechón y lo llevabas a comer con tu familia, no fueras preso si te agarraban en el camino. Se implementó la ley, se votó la ley. Ahora falta la reglamentación de parte del Ejecutivo, que esperemos que la reglamentación de parte del Ejecutivo responda al espíritu con que se votó esta ley en el Parlamento, en el Senado y en diputados. Que el espíritu es nada más ni nada menos de reflejar la realidad, lo que se hace toda la vida, porque vos, vuelvo a repetir, no te haces rico matando el lechón en tu predio y llevando los lechones a un amigo o vendiendo a un conocido o a tu familia. Es simplemente para darle la viabilidad, para que la familia rural pueda vivir dignamente del campo, de lo que produce de su trabajo. Porque todos sabemos que el chancho es el biodigestor natural, es como la alcancía, todo lo que tenemos se lo damos al chancho y el chancho un buen día nos devuelve con los lechones o con la carneada. La carneada es otra cosa. La LUC permite hacer chorizo a la carnicería y no habilita las carneadas, que es la identidad propia del canario de Canelones. Aquí tenemos la fiesta del salchichón en Los Cerrillos, que resulta que todos los salchichones que comemos, si se le ocurre aplicar la LUC a lo que estamos comiendo salchichón en la fiesta de Los Cerrillos, podemos estar incurriendo en un delito, porque estamos comprando algo que está prohibido. Si habrá que hilar fino, porque aquí tenemos que en primer lugar promover la producción familiar, promover y defender al pequeño y al mediano productor de canelones, porque somos diferentes. El país funciona y siguen creciendo las exportaciones en base a los grandes terratenientes, en base al agronegocio, y está bien que siga creciendo el país en ganado, en pasta de celulosa, en soja, está bien, porque esa es la lógica de todo el país. Pero Canelones tiene una particularidad, que la identidad de Canelones está cimentada en ese productor pequeño, mediano, ese productor familiar, que con su diversidad de producción, la diversidad en el propio predio, tiene diferentes canastitas en donde si te viene una seca, te salvás porque tenés este otro producto. O si producís algo, lo llevas al mercado y no vale, se lo das a los chanchos. Y a fin de año el aguinaldo lo tenés con los lechones. Y resulta que toda la vida se pudo hacer y cuando se instala la LUC no lo permitieron hacer más. Costa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, un feliz año para todos los vecinos y vecinas y la teleaudiencia. Gracias, Renzo. A ustedes también, vaya el agradecimiento por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Buenas noches.